Las Crónicas de Narnia. Capítulo 12. La primera batalla de Peter. Mientras el enano y la bruja mantenían esa conversación a kilómetros de distancia, los castores y los tres niños seguían andando en medio de lo que parecía un sueño encantador. Hacía mucho rato que habían abandonado los abrigos y para entonces ya habían dejado de decirse unos a otros: «Mira, ahí hay un martín pescador», o «ahí va, son campanillas», o «¿qué era ese olor tan delicioso?», o «escucha ese tordo». Andaban en silencio, empapándose de todo lo que los rodeaba, atravesando zonas de cálida luz solar para penetrar en frescos y verdes bosquecillos y luego volver a salir a amplios claros cubiertos de musgo, donde altos olmos elevaban el frondoso techo muy por encima de sus cabezas. Y a continuación pasar al interior de espesas masas de grosilleros en flor y por entre matas de espinos de embriagador olor dulzón. Se habían sentido tan sorprendidos como Edmund al ver que el invierno se desvanecía y todo el bosque pasaba en unas pocas horas de enero a mayo. A diferencia de la bruja, los niños ignoraban que eso sería lo que sucedería cuando Aslan llegara a Narnia, pero todos sabían que eran los hechizos de la reina los que habían dado origen al interminable invierno, y por lo tanto todos supieron, en cuanto apareció aquella primavera mágica, que algo había fallado, y de un modo estrepitoso, en los planes de la bruja. Además, después de que el deshielo hubiera proseguido durante cierto tiempo, todos comprendieron que la bruja ya no podría usar el trineo, y ya no se apresuraron tanto y se permitieron más descansos, y cada vez más largos. Estaban muy cansados ya, como era natural, pero no lo que yo denominaría exhaustos, simplemente se movían con más lentitud y se sentían soñolientos y tranquilos por dentro, como le sucede a uno cuando se acerca al final de un largo día al aire libre. Susan tenía una pequeña ampolla en el talón. Habían abandonado el curso del gran río hacía cierto tiempo, pues había que girar un poco a la derecha, lo que significaba dirigirse un poco al sur, para llegar al lugar donde estaba la mesa de piedra. De todos modos, aunque aquel no hubiera sido el camino más apropiado, no podrían haber proseguido por el valle del río una vez iniciado el deshielo, pues con toda aquella nieve fundida el río no tardó en crecer. Una maravillosa y rugiente inundación amarillenta, y su sendero habría quedado sumergido. Y entonces el sol empezó a descender, la luz se tornó más roja, las sombras se alargaron y las flores empezaron a cerrarse. «No falta mucho», dijo el señor Castor. Empezó a conducirlos colina arriba por entre un espeso y mullido musgo que producía una sensación muy agradable a sus cansados pies cuando lo pisaban. En un lugar donde solo crecían árboles altos muy separados entre sí. La ascensión, al tener lugar al final de un largo día, hizo que todos jadearan y resoplaran, y justo en el momento en que Lucy se preguntaba si realmente conseguiría llegar a lo alto sin tener que detenerse un buen rato a descansar, de improviso se encontraron en la cima. Una vez allí, esto fue lo que vieron. Se hallaban en un enorme y despejado espacio verde desde el que se podía contemplar cómo el bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones, excepto delante de ellos. Allí, muy al este, había algo que centelleaba y se movía. «¡Caray!», susurró Peter a Susan. «¡El mar!». En el centro justo de aquella cima despejada se encontraba la mesa de piedra. Era una enorme y lúgubre losa de piedra gris sostenida por 4 piedras verticales. Parecía muy antigua,
y toda ella estaba esculpida con extrañas líneas y figuras que podían ser las letras de un idioma desconocido. Su contemplación producía una sensación curiosa. Lo siguiente que vieron fue un pabellón montado a un lado del espacio abierto. Era un pabellón estupendo, en especial entonces con la luz del sol que se ponía cayendo sobre él, con laterales que parecían de seda amarilla, cuerdas carmesí y estacas de marfil, y en lo alto, sujeto a un asta, un estandarte que lucía un león de color rojo rampante ondeando en la brisa que les azotaba el rostro desde el lejano mar. Mientras lo contemplaban, oyeron una música a su derecha, y volviéndose en aquella dirección, vieron lo que habían ido a buscar. Aslan estaba en el centro de una multitud de criaturas que se habían agrupado a su alrededor en forma de media luna. Había mujeres de los árboles y mujeres de los pozos, dríades y náyades, como acostumbraban a llamarlas en nuestro mundo, que sostenían instrumentos de cuerda. Eran ellas quienes hacían sonar la música. Había 4 centauros cuya parte de caballo era igual que la de los enormes caballos de granja ingleses, y su parte humana se parecía al torso de unos gigantes severos, pero apuestos. También estaban presentes un unicornio, un toro con cabeza humana, un pelícano, un águila y un perro enorme, y junto a Aslan se encontraban 2 leopardos, uno de los cuales sostenía su corona y el otro su estandarte. Pero en lo referente al propio Aslan, ni los castores ni los niños supieron qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Narnia a veces piensa que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo, pero si los niños compartían esa opinión, dejaron de hacerlo inmediatamente en aquel momento, pues cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, sólo vislumbraron la dorada melena y los enormes, regios, solemnes y sobrecogedores ojos, y a continuación descubrieron que no podían mirarlo sin dejar de temblar. —¡Adelante! —susurró el señor Castor. —No —musitó Peter—, ustedes primero. —No, los hijos de Adán antes que los animales —volvió a susurrarle el señor Castor. —Susan —murmuró Peter—, ¿por qué no tú? Las damas primero. —No, tú eres el mayor —contestó ella también en un susurro. Como era natural, cuanto más tiempo seguían con aquello, más incómodos se sentían. Entonces, finalmente, Peter comprendió que le correspondía hacerlo a él. Así que desenvainó la espada y la alzó en un gesto de saludo, mientras se apresuraba a indicar a los otros. —Vamos, tranquilizaos. Luego avanzó hacia el león y dijo: —Hemos venido a Aslan. —Bienvenido, Peter, hijo de Adán —saludó éste—. Bienvenidas Susan y Lucy, hijas de Eva. Bienvenido, señor y señora Castor. Su voz era profunda y sonora, y de algún modo consiguió hacer desaparecer la agitación de los recién llegados, que a partir de aquel momento se sintieron satisfechos y tranquilos, y a quienes dejó de parecerles embarazoso permanecer allí de pie sin decir nada. —¿Pero dónde está el cuarto? —preguntó el león. —Ha intentado traicionarlos y se ha unido a la bruja blanca, oh Aslan —explicó el señor Castor. En aquel momento algo impulsó a Peter a añadir: —Eso fue parte culpa mía, Aslan. Estaba enfadado con él y creo que eso ayudó a que actuara de un modo equivocado. Y Aslan no dijo nada ni para excusar a Peter ni para culparlo, sino que se limitó a contemplarlo con sus enormes e inmutables ojos. Y a todos les pareció que no había nada que decir. —Por favor, Aslan —intervino Lucy—,
¿Puede hacerse algo para salvar a Edmund? Será lo necesario, respondió él, pero puede resultar más arduo de lo que pensáis. Luego volvió a quedarse en silencio durante un tiempo. Hasta aquel momento Lucy había estado pensando en lo regio, poderoso y pacífico que parecía su rostro. Pero entonces se le ocurrió que también parecía triste. Sin embargo, al siguiente minuto, aquella expresión había desaparecido. El león agitó la melena y dio una palmada con las zarpas. Zarpas terribles, pensó Lucy. ¿Y si él no supiera cómo almohadillarlas? Y anunció: Entre tanto preparemos el banquete, señoras, acompañad a estas hijas de Eva al pabellón y ocupaos de ellas. Cuando los niños hubieron marchado, Aslan posó la zarpa, que aunque estaba almohadillada, era muy pesada, en el hombro de Peter y dijo: Ven, hijo de Adán, y te mostraré una lejana visión del castillo en el que has de ser rey. Y Peter, con la espada todavía desenvainada en la mano, se marchó con el león hasta el borde oriental de la cima de la colina. Allí sus ojos descubrieron un hermoso espectáculo. El sol se ponía a sus espaldas y ello significaba que todo el territorio situado a sus pies quedaba bañado por la luz de la tarde. Bosques, colinas, valles y alejándose zigzagueante como una serpiente plateada la parte inferior del gran río. Y más allá de todo ello, a kilómetros de distancia, estaba el mar, y más allá del mar el cielo, lleno de nubes que empezaban a adquirir un tono rosado por el reflejo de la puesta de sol. Sin embargo, justo en el punto en que el territorio de Narnia se unía al mar, de hecho, en la desembocadura del gran río, había algo sobre una pequeña colina que relucía. Relucía porque se trataba de un castillo, y la luz del sol se reflejaba desde todas las ventanas que miraban en dirección a Peter y la puesta de sol. Pero a Peter le pareció una estrella enorme posada sobre la orilla del mar. Querido hijo de Adán, aquello es Cair Paravel, el de los 4 tronos, en uno de los cuales debes sentarte tú como rey. Te lo muestro porque tú eres el primogénito y serás sumo monarca sobre todos los demás, dijo muy serio Aslan. Peter permaneció callado, pues en aquel momento un extraño ruido despertó repentinamente el silencio. Fue parecido a un toque de clarín, pero más sonoro. Es el cuerno de tu hermana, indicó Aslan a Peter en voz baja, tan baja que sonó casi como un ronroneo. Si no resulta respetuoso decir que un león ronronea. Por un momento Peter no comprendió. Luego, al ver que todas las otras criaturas se lanzaban al frente y oír que Aslan decía con un movimiento de su zarpa: «Atrás, dejad que el príncipe dé pruebas de sus aptitudes», comprendió y salió corriendo tan deprisa como pudo en dirección al pabellón. Una vez allí, contempló un espectáculo horrible. Las náyades y dríades se dispersaban en todas direcciones, y Lucy corría hacia él a toda velocidad que le permitían sus cortas piernas, con el rostro blanco como el papel. Entonces vio que Susan huía precipitadamente en dirección a un árbol y se encaramaba a él de un salto, seguida por una enorme bestia gris. En un principio Peter creyó que se trataba de un oso. Luego vio que tenía aspecto de alsaciano, aunque era excesivamente grande para ser un perro. Comprendió entonces que se trataba de un lobo erguido sobre las patas traseras, con las patas delanteras apoyadas sobre el tronco del árbol, que lanzaba mordiscos y gruñidos, y con todo el pelaje del lomo erizado. Susan no había conseguido subir más arriba de la segunda rama grande, y una de sus piernas colgaba, de modo que el pie quedaba apenas a unos centímetros de los chasqueantes dientes.
Peter se preguntó cómo era que no subía más o al menos se sujetaba mejor. Entonces comprendió que estaba a punto de desmayarse y que si lo hacía caería al suelo. Peter no se consideraba valiente. En realidad, en aquella situación sintió como si estuviera a punto de marearse, pero no podía permitir que eso afectara a lo que debía hacer. Se abalanzó hacia el monstruo y se dispuso a asestarle una cuchillada en el costado. El golpe jamás tocó al lobo, que veloz como un rayo giró con ojos llameantes y las fauces abiertas de par en par en un aullido de rabia. De no haber estado tan enfurecido que se limitaba a aullar, habría atrapado al niño por la garganta al instante. Sin embargo, lo que ocurrió, aunque todo sucedió con demasiada rapidez para que Peter pudiera pensar, fue que el muchacho tuvo tiempo para agacharse y hundir la espada con todas sus fuerzas por entre las patas delanteras de la bestia, en su corazón. A continuación, se produjo un horrible momento de confusión, como si se tratara de una pesadilla. Él tiraba y estiraba, y el lobo no parecía ni vivo ni muerto, y sus colmillos desnudos chocaron contra la frente del niño, y todo fue un revoltijo de sangre, calor y pelo. Al cabo de un instante descubrió que el monstruo yacía muerto, que él había extraído la espada del cuerpo, que se estaba incorporando y que se limpiaba el sudor del rostro y los ojos. Se sentía totalmente agotado. Luego, transcurrido un tiempo, Susan descendió del árbol. Tanto ella como Peter estaban temblorosos cuando se reunieron, y no diré que no hubiera besos y llantos por ambas partes, pero en Narnia nadie habla mal de uno por eso. ¡Rápido, rápido!, gritó la voz de Aslan. ¡Centauros, águilas! Veo otro lobo en los matorrales. Ahí, detrás de vosotros. Acaba de salir huyendo. Tras él. Todo se irá a ver a su señora. Esta es nuestra oportunidad de encontrar a la bruja y rescatar al cuarto hijo de Adán. Y al instante, en medio de un tronar de cascos y un batir de alas, más o menos una docena de las criaturas más veloces desapareció en la creciente oscuridad. Peter, todavía sin aliento, se volvió y vio a Aslan muy cerca de él. «Has olvidado limpiar la espada», indicó éste. Era cierto. El niño se sonrojó cuando contempló la reluciente hoja y vio que estaba toda manchada con el pelaje y la sangre del lobo. Se inclinó y la limpió con la hierba y a continuación la secó con la chaqueta. «Dámela y arrodíllate, hijo de Adán», dijo Aslan, y cuando Peter lo hubo hecho, le dio unos golpecitos con la hoja plana del arma y anunció: «Levanta, Sir Peter, pesadilla de los lobos, y suceda lo que suceda, jamás olvides limpiar tu espada». Capítulo 13. Magia insondable de los albores del tiempo. Ahora debemos regresar con Edmund. Después de haberlo hecho andar mucho más de lo que él jamás había creído que nadie fuera capaz de andar, la bruja se detuvo por fin en un valle oscuro sombreado por abetos y tejos. Allí Edmund se desplomó sobre el suelo boca abajo sin hacer absolutamente nada y sin importarle siquiera qué fuera a suceder a continuación, siempre y cuando dejara que permaneciera allí acostado e inmóvil. Estaba demasiado cansado para advertir incluso lo hambriento y sediento que se sentía. La bruja y el enano conversaban no muy lejos de él en voz baja. «No», dijo el enano, «ya no sirve de nada, mi reina. Los otros ya deben de haber llegado a la mesa de piedra». «Tal vez el lobo nos olfatee y nos traiga noticias», comentó la bruja.
Pues serán buenas noticias, respondió el enano. 4 tronos en Cair Paravel, siguió ella. ¿Qué sucedería si solo se ocupan 3? Eso no cumpliría la profecía. ¿Qué importa eso ahora que él está aquí? Inquirió el enano, que no se atrevía ni siquiera entonces a mencionar el nombre de Aslan a su señora. Puede que no se quede mucho tiempo y entonces caeríamos sobre los 3 en Cair. Sin embargo, podría ser mejor, indicó el otro, quedarnos con este. Dio una patada a Edmund al decirlo, para poder hacer un trato. Sí, y que lo rescaten, contestó ella con desdén. En ese caso, siguió el enano, será mejor que hagamos lo que hemos de hacer cuanto antes. Me gustaría hacerlo en la misma mesa de piedra, dijo la bruja. Es el lugar apropiado. Es ahí donde siempre se ha hecho. Pasará mucho tiempo antes de que se pueda volver a dar a la mesa de piedra su uso correcto, observó el enano. Cierto, respondió ella, y a continuación, bueno, empezaré. En ese momento, a la carrera y entre gruñidos, un lobo llegó hasta ellos como una exhalación. Los he visto. Están todos en la mesa de piedra con él. Han matado a mi capitán Maugrim. Yo estaba oculto entre los matorrales y lo vi todo. Uno de los hijos de Adán lo mató. ¡Huid! ¡Huid! No, declaró la bruja, no hay necesidad de huir. Vete a toda velocidad. Llama a todos los tuyos para que se reúnan conmigo aquí tan deprisa como les sea posible. Haz venir a los gigantes y a los hombres lobo y a los espíritus de aquellos árboles que estén de nuestro lado. Convoca a los demonios, a los espantos, a los ogros y a los minotauros. Que acudan los bárbaros, las arpías, los espectros y los habitantes de las setas venenosas. Lucharemos. ¿Cómo? ¿Acaso no tengo todavía mi varita? ¿No se convertirán sus filas en piedra a medida que ataquen? Marcha veloz. Tengo un pequeño asunto del cual ocuparme aquí mientras cumples mis órdenes. La enorme bestia inclinó la cabeza, dio media vuelta y se fue al galope. Bien, dijo la bruja. No tenemos mesa. Veamos, será mejor que lo pongamos contra el tronco de un árbol. Edmund fue obligado a incorporarse con rudeza, y luego el enano lo colocó de espaldas contra un árbol y lo ató con fuerza. Vio cómo la bruja se quitaba el manto superior. Los brazos de la mujer estaban desnudos bajo él y eran terriblemente blancos. Debido precisamente a su blancura, el niño pudo distinguirlos, aunque no consiguió ver mucho más, ya que apenas había luz en aquel valle bajo los oscuros árboles. «Prepara a la víctima», ordenó la bruja. El enano desabrochó el cuello de la camisa de Edmund y dobló hacia atrás la camisa, a la altura del cuello. Luego sujetó al niño del pelo y tiró hacia atrás de su cabeza, obligándolo a alzar la barbilla. Después de aquello, Edmund oyó un ruido extraño. Zum, zum, zum. Durante un momento no se le ocurrió qué podría ser, pero enseguida lo comprendió. Era el sonido de un cuchillo al ser afilado. En ese mismo instante oyó fuertes gritos que provenían de todas direcciones y también un tamborileo de cascos y un batir de alas, un alarido de la bruja y una gran confusión a su alrededor. Y a continuación sintió que lo desataban. Unos fuertes brazos lo rodearon y oyó voces potentes y amables que decían cosas como: «Dejad que se acueste en el suelo. Dadle un poco de vino. Bebe esto. Tranquilo.
Te vas a encontrar bien dentro de un minuto. Luego oyó voces de seres que no le hablaban a él, sino que lo hacían entre sí y que decían: ¿Quién ha capturado a la bruja? Creía que tú la tenías. No la he vuelto a ver después de quitarle el cuchillo de la mano. Yo iba tras el enano. ¿Estás diciendo que ha escapado? No puedo ocuparme de todo a la vez. ¿Qué es eso? Vaya, lo siento, no es más que un viejo tronco de árbol. Justo en aquel punto Edmund perdió el conocimiento. En un momento, los centauros, unicornios, ciervos y pájaros, que por supuesto eran el grupo de rescate, recuerda que Aslan los había enviado en el anterior capítulo, se pusieron en camino para regresar a la mesa de piedra, transportando a Edmund con ellos. Sin embargo, de haber podido contemplar lo que sucedió en el valle tras su marcha, creo que se habrían quedado sorprendidos. Todo estaba en el más absoluto silencio, y al poco rato empezó a brillar la luna. De haber estado alguien allí, habría visto cómo la luz de la luna resplandecía sobre un viejo tronco de árbol y un peñasco de buen tamaño. Aunque de haber seguido mirando poco a poco, habría empezado a pensar que había algo raro tanto en el tronco como en la roca. Y enseguida se le habría ocurrido que el tronco se parecía extraordinariamente a un hombrecillo gordo acurrucado sobre el suelo, y de haber permanecido observando el tiempo suficiente, habría visto que el tronco andaba hacia el peñasco, y este último se incorporaba y empezaba a hablar con el tronco, pues en realidad tanto el tronco como la roca eran simplemente la bruja y el enano, ya que formaba parte de la magia de ésta poder hacer que las cosas parecieran lo que no era. Y había tenido el aplomo suficiente para hacerlo justo en el mismo instante en que le arrebataban el cuchillo de la mano. Habían conservado la varita, de modo que ésta también había permanecido a salvo. Cuando los demás niños despertaron en la mañana siguiente, habían estado durmiendo sobre montones de almohadones en el pabellón. Lo primero que oyeron decir de boca de la señora Castor fue que habían rescatado a su hermano y lo habían llevado al campamento entrada la noche, y que éste se hallaba en aquel momento con Aslan. En cuanto terminaron de desayunar, todos salieron, y allí encontraron a Aslan y Edmund paseando juntos sobre la hierba cubierta de rocío, apartados del resto de la corte. No hay necesidad de que cuente, y nadie lo oyó jamás, lo que Aslan decía, pero fue una conversación que Edmund nunca olvidó. Cuando los otros muchachos se acercaron, el león se volvió para ir a su encuentro, llevando al niño consigo. «Aquí está vuestro hermano», dijo, «y no tenéis por qué hablar con él sobre algo ya pasado». Edmund estrechó la mano de cada uno y les dijo uno por uno: «Lo siento», a lo que todos respondieron: «No pasa nada». Y a continuación los tres chiquillos desearon con todas sus fuerzas decir algo que dejara muy claro que volvían a ser amigos suyos, como era natural, pero claro, a nadie se le ocurrió absolutamente nada que decir. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de sentirse más incómodos, uno de los leopardos se acercó a Aslan y dijo: «Señor, hay un mensajero del enemigo que reclama audiencia». «Que se aproxime», respondió el león. El leopardo se marchó y no tardó en regresar acompañado por el enano de la bruja. «¿Cuál es tu mensaje, hijo de la tierra?», preguntó Aslan. «La reina de Narnia y emperatriz de las Islas Solitarias desea un salvoconducto para venir y hablar contigo», respondió el enano, «sobre un asunto que es tan ventajoso para ti como para ella». «Reina de Narnia, además», dijo el señor Castor. «Vaya descaro». «Tranquilo, Castor», repuso Aslan. «Muy pronto todos los hombres serán devueltos a sus legítimos propietarios. Entretanto, no disputaremos sobre ellos.
Di a tu señora, hijo de la tierra, que le concedo el salvoconducto a condición de que deje su varita en ese roble grande. Así quedó acordado, y los dos leopardos se fueron con el enano para asegurarse de que las condiciones se cumplían. Pero supongamos que convierte a los dos leopardos en piedra, susurró Lucy a Peter. Creo que la misma idea había pasado por la mente de los leopardos mismos. En cualquier caso, mientras se alejaban tenían todo el pelaje del lomo de punta y la cola erizada, igual que un gato cuando ve a un perro desconocido. Todo irá bien, murmuró Peter como respuesta. Él no los enviaría si no fuera así. Unos minutos más tarde, la bruja en persona apareció en lo alto de la colina y fue directamente hacia Aslan, deteniéndose ante él. Los tres niños, que no la habían visto antes, sintieron escalofríos en la espalda ante la visión de su rostro y se oyeron gruñidos sordos procedentes de todos los animales presentes. A pesar de que el sol brillaba, todo el mundo notó una repentina sensación de frío. Los únicos dos seres presentes que parecían estar a sus anchas eran Aslan y la misma bruja. Resultaba algo de lo más raro contemplar aquellos dos rostros. El rostro dorado y el de un blanco cadavérico, tan cerca el uno del otro. Aunque lo cierto era que la bruja no miraba a Aslan precisamente a los ojos. La señora Castor advirtió ese detalle. «Tienes a un traidor aquí, Aslan», declaró la bruja. Desde luego todos los presentes comprendieron que se refería a Edmund, pero éste había dejado de pensar en sí mismo después de todo lo que había padecido y tras la conversación mantenida aquella mañana, de modo que se limitó a seguir con la mirada puesta en Aslan. No parecía importar lo que la bruja dijera. «Bien», dijo Aslan, «su falta no te perjudicó a ti». «¿Has olvidado la magia insondable?», preguntó la bruja. «Digamos que la he olvidado», respondió Aslan. «Háblanos de esta magia insondable». «Hablaros», dijo ella con voz que se tornó repentinamente más aguda. «¿Hablaros de lo que está escrito en la misma mesa de piedra que se encuentra junto a nosotros? ¿Hablaros de lo que está escrito en letras tan profundas como larga es una lanza de los hornos de piedra de la colina secreta? ¿Deciros lo que está grabado en el cetro del emperador de Allende los mares? Tú al menos conoces la magia que el emperador colocó en Narnia al principio de todos los tiempos. Sabes que todo traidor me pertenece como presa legítima y que por cada traición tengo derecho a una víctima». «Vaya», dijo el señor Castor, «de modo que así es como llegaste a imaginar que eras reina, porque eras el verdugo del emperador. Entiendo». «Tranquilo, Castor», indicó Aslan, con un gruñido muy sordo. «Y por lo tanto», prosiguió la bruja, «esta criatura humana es mía. Su vida ha pasado a mi poder. Su sangre me pertenece». «Ven y atrápala entonces», intervino el toro con cabeza de hombre con voz atronadora. «Estúpido», replicó la bruja con una sonrisa salvaje que era casi un gruñido. ¿Realmente crees que vuestro amo puede robarme mis derechos por la simple fuerza? Conoce la magia insondable mejor que yo. Sabe que a menos que obtenga sangre, tal como indica la ley, toda Narnia zozoblará y perecerá bajo el fuego y el agua». «Es muy cierto», repuso Aslan. «No lo niego». «Oh, no, Aslan», susurró Lucy al oído del león. «No podemos, quiero decir, no lo harás, ¿verdad? ¿No podemos hacer algo respecto a la magia insondable?
¿No hay nada que puedas emplear en su contra? ¿Ir contra la magia del emperador?, inquirió él, volviéndose hacia ella con algo parecido a una expresión desaprobadora en el rostro. Nadie volvió a hacerle tal sugerencia. Edmund permanecía inmóvil al otro lado de Aslan, con la mirada puesta todo el tiempo en el rostro del león. Tenía una sensación de ahogo y se preguntaba si no debería decir algo, pero al cabo de un instante sintió que no se esperaba de él que hiciera nada excepto aguardar y hacer lo que le dijeran. «Retroceded todos vosotros», ordenó Aslan, «y hablaré con la bruja a solas». Todos obedecieron. Fue un momento terrible, aquel mientras esperaban y se hacían preguntas, en tanto que el león y la bruja conversaban muy serios en voz baja. «Edmund, hermano mío», exclamó Lucy, y empezó a llorar. Peter permaneció de espalda a los otros con la vista puesta en el lejano mar. Los castores se mantuvieron con las patas encogidas y la cabeza inclinada. Los centauros patearon el suelo, inquietos. Sin embargo, aquello aún no había acabado, así que se quedaron totalmente inmóviles, de modo que uno podía percibir incluso sonidos apenas perceptibles, como los de un abejorro que pasara volando, o las aves en el bosque situado abajo, o el viento susurrando entre las hojas. Y la conversación entre Aslan y la bruja blanca proseguía. Por fin escucharon la voz de Aslan. «Todos podéis regresar», anunció. «He solucionado la cuestión. Ha renunciado a su derecho a la sangre de vuestro hermano». Por toda la colina se oyó un sonido como si todos hubieran estado conteniendo la respiración y ahora empezaran a respirar otra vez. Y a continuación sonó un murmullo de conversaciones. La bruja se alejaba ya con una expresión de feroz júbilo en el rostro cuando se detuvo y dijo: «Pero, ¿cómo sé que mantendrá esta promesa?» «¡Ah! ¡Ah!», rugió Aslan, medio alzándose de su trono. Las enormes fauces se abrieron de par en par, y el rugido creció y creció en intensidad, y la bruja, tras contemplarlo con asombro, con los labios muy separados, se subió un poco las faldas y puso pies en polvorosa. Capítulo 14. El triunfo de la bruja. «Debemos marcharnos de este lugar al momento», indicó Aslan en cuanto la bruja hubo desaparecido. «Se necesitará para otros menesteres. Acaparemos esta noche en los vados de Verona». Desde luego, todos estaban ansiosos por preguntarle cómo había solucionado la cuestión con la bruja, pero su rostro era severo y a todos les zumbaban los oídos debido al sonido de su rugido, y por lo tanto nadie se atrevió a abrir la boca. Tras una comida que tuvo lugar al aire libre en lo alto de la colina, pues el sol había adquirido fuerza y secado la hierba, todos estuvieron muy ocupados durante un tiempo desmontando el pabellón y empaquetando las cosas. Antes de las 2 de la tarde iniciaron la marcha y partieron en dirección nordeste, andando tranquilamente, pues no tenían que ir muy lejos. Durante la primera parte del viaje, Aslan explicó a Peter su plan de campaña. «En cuanto haya puesto fin a sus asuntos en esta parte», dijo, «la bruja y su gente se replegarán casi con toda seguridad a su casa y se prepararán para un asedio.
Tal vez consigas cortarle la retirada e impedir que llegue allí, o tal vez no. A partir de ahí pasó a esbozar dos planes de ataque, uno para combatir a la bruja y los suyos en el bosque, y otro para asaltar su castillo. Durante todo ese tiempo aconsejó a Peter cómo llevar a cabo las operaciones, diciendo cosas como: debes colocar a tus centauros en tal y tal sitio, o debes enviar exploradores para asegurarte de que ella no haga esto y aquello, hasta que por fin Peter preguntó: ¿pero tú estarás allí, Aslan? No puedo prometer nada, respondió el león y siguió dando instrucciones al muchacho. Durante la última parte del viaje fueron Susan y Lucy quienes estuvieron más tiempo con él, aunque no habló demasiado y les pareció que estaba triste. No había transcurrido aún la tarde cuando llegaron a un lugar donde el cauce del río se había ensanchado y el río era amplio y poco profundo. Eran los vados de Veruna, y Aslan dio orden de detenerse en aquel lado de las aguas. Pero Peter dijo: ¿no sería mejor acampar en el otro extremo, por si acaso ella decidiera intentar un ataque nocturno o algo parecido? Aslan, que parecía estar pensando en otra cosa, salió de su ensimismamiento con una sacudida de la magnífica melena y respondió: ¿Eh? ¿Qué sucede? Peter volvió a repetirlo. No, dijo el león con voz apagada, como si no importara. No, no llevará a cabo un ataque esta noche. Y lanzó un profundo suspiro, aunque al poco prosiguió: de todos modos, bien pensado, así es como debería pensar un soldado, aunque en realidad no importa. De modo que empezaron a montar el campamento. El estado de ánimo de Aslan afectó a todo el mundo aquel atardecer. Peter se sentía inquieto también ante la idea de librar aquella batalla por su cuenta. La noticia de que Aslan podría no estar presente le había producido una gran conmoción. La cena aquella noche fue una comida silenciosa, y todos advirtieron lo diferente que había sido la noche anterior, o incluso aquella misma mañana. Parecía como si los buenos tiempos que acababan de empezar se acercaran ya a su fin. Aquella sensación afectó tanto a Susan que la niña no conseguía conciliar el sueño. Tras haber permanecido acostada contando ovejas y dando vueltas y más vueltas, oyó que Lucy prefería un largo suspiro y se removía justo a su lado, en la oscuridad. ¿Tampoco te puedes dormir?, preguntó Susan. No, pensaba que dormías. Oye, Susan. ¿Qué? Tengo una sensación muy horrible, como si algo se nos echara encima. Ah, ¿sí la tienes? Porque en realidad a mí me pasa lo mismo. Tiene que ver con Aslan, continuó Lucy. O bien algo espantoso va a sucederle, o es algo espantoso que él va a hacer. Se ha comportado de un modo muy raro toda la tarde, dijo Susan. Lucy, ¿qué fue lo que dijo sobre no estar con nosotros durante la batalla? No creerás que va a escabullirse y abandonarnos esta noche, ¿verdad? ¿Dónde está ahora?, inquirió Lucy. ¿Está aquí en el pabellón? No lo creo. Susan, salgamos y echemos un vistazo. Tal vez lo veamos. De acuerdo, hagámoslo, accedió su hermana. Será mejor que hagamos eso en lugar de quedarnos aquí despiertas. Con gran sigilo las dos niñas avanzaron a tientas por entre los que dormían y se deslizaron en silencio fuera de la tienda. La luz de la luna brillaba con fuerza y todo estaba muy silencioso, a excepción del ruido del río que borboteaba sobre las piedras. Entonces Susan agarró el brazo de Lucy y exclamó: «¡Mira!». En el otro extremo del campamento, justo donde empezaban los árboles, vieron cómo el león se alejaba despacio y penetraba en el bosque. Lo siguieron sin decir ni una palabra. Los condujo por la empinada ladera que salía del valle del río y luego se desviaba ligeramente a la derecha. En apariencia se trataba de la misma ruta que habían seguido por la tarde para llegar hasta allí.
desde la colina de la mesa de piedra. El león prosiguió sin una pausa, conduciéndolas al interior de oscuras sombras y a campo abierto bajo la pálida luz de la luna, y consiguiendo que sus pies quedaran bien empapados por el abundante rocío. De algún modo parecía distinto del Aslan que conocían. La cola y la cabeza estaban gachas y andaba despacio, como si estuviera muy, muy cansado. Entonces, cuando cruzaban una amplia extensión de terreno despejado en el que no había sombras en las que las niñas pudieran ocultarse, el león se detuvo y miró a su alrededor. De nada servía salir corriendo, así que se acercaron a él. Cuando llegaron a su lado les dijo: Niñas, niñas, ¿por qué me seguís? No podíamos dormir, respondió Lucy, y tuvo la seguridad de que no necesitaba decir nada más y que Aslan sabía todo lo que habían estado pensando. Por favor, ¿podemos ir contigo donde sea que vayas?, suplicó Susan. Bueno, dijo él, y pareció meditarlo. Al cabo de un rato continuó: me gustaría tener compañía esta noche. Si podéis venir, si me prometéis que os detendréis cuando yo os lo indique, y que después de eso me dejaréis continuar solo. Gracias, muchas gracias, así lo haremos, respondieron las dos niñas. Siguieron adelante y las niñas se colocaron una a cada lado del león, y qué despacio andaba, y la enorme y regia cabeza estaba tan inclinada que su hocico casi tocaba la hierba. Al cabo de un rato tropezó y lanzó un sordo gemido. Aslan, querido Aslan, dijo Lucy, ¿qué sucede? ¿No puedes decírnoslo? ¿Estás enfermo, Aslan?, inquirió Susan. No, respondió él. Estoy triste y me siento solo. Colocad vuestras manos sobre mi melena, de modo que pueda sentir que estáis ahí, y continuemos andando. Y de ese modo las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que habían ansiado desde la primera vez que lo vieron: enterrar las frías manos en el hermoso océano de su pelaje, y lo acariciaron, y mientras lo hacían anduvieron junto a él. No tardaron en darse cuenta de que estaban ascendiendo por la ladera de la colina en la que se alzaba la mesa de piedra. Lo hicieron por el lado donde los árboles llegaban más arriba, y cuando alcanzaron el último árbol, uno que estaba rodeado de matorrales, Aslan se detuvo y dijo: Niñas, mis queridas niñas, aquí debéis deteneros, y suceda lo que suceda, no dejéis que os vean. Adiós. Y las dos niñas lloraron amargamente, a pesar de que apenas sabían el motivo, y se abrazaron al león y besaron su melena, su hocico, sus patas y sus enormes y tristes ojos. Luego él se apartó de ellas y siguió adelante hasta lo alto de la colina. Lucy y Susan, agazapadas en los matorrales, lo siguieron con la mirada, y esto fue lo que vieron. Había una gran muchedumbre aguardando alrededor de la mesa de piedra, y aunque la luna brillaba, muchos de ellos sostenían antorchas que ardían con malévolas llamas rojas y humo negro. Tenían una pinta horrible: ogros con dientes monstruosos, lobos y hombres con cabezas de toros, espíritus de árboles malignos y plantas venenosas, y otras criaturas que no describiré, porque si lo hiciera a los adultos probablemente no te permitirían leer este libro. Espantos, arpías, íncubos, espectros, diablos, efrets, trasgos, orconies, duendes y étens. En realidad allí estaban todos los que pertenecían al bando de la bruja y que el lobo había convocado siguiendo sus órdenes, y justo en el centro, de pie junto a la mesa, se hallaba la bruja en persona.
Un aullido y un farfullar consternado surgió de las criaturas cuando vieron al gran león que avanzaba despacio hacia ellas, y por un momento incluso la bruja pareció dominada por el temor. Se recuperó enseguida, no obstante, y soltó una salvaje carcajada. ¡Idiota!, exclamó. ¡El muy idiota ha venido! ¡Atadlo bien! Lucy y Susan contuvieron el aliento a la espera de oír el rugido de Aslan y verlo saltar sobre sus enemigos, pero no sucedió. 4 arpías de expresiones burlonas y maliciosas, aunque también al principio vacilantes y medio asustadas por lo que debían hacer, se habían acercado a él. «¡Atadlo, he dicho!», repitió la bruja blanca. Las arpías se abalanzaron sobre él y profirieron un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia. A continuación, otros enanos y monos malvados se apresuraron a ayudarlas, y entre todos pusieron al león acostado de espaldas y le ataron las 4 patas juntas, sin dejar de lanzar gritos y aclamaciones como si hubieran hecho algo muy valeroso, aunque de haberlo querido el león, una de aquellas garras habría supuesto la muerte de todos ellos. Sin embargo, no hizo ningún ruido, ni siquiera cuando los enemigos, tensando y tirando, ataron las cuerdas con tal fuerza que se le clavaron en la carne. Luego empezaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. «¡Deteneos!», ordenó la bruja. «Hay que afeitarlo primero». Otro estallido de carcajadas ruines se alzó entre sus seguidores, cuando un ogro con un par de tijeras de esquilar se adelantó y fue a agacharse junto a la cabeza de Aslan. El instrumento chasqueó y chasqueó en sus manos, y masas de dorados rizos empezaron a caer al suelo. A continuación el ogro retrocedió, y las niñas, que observaban desde su escondite, contemplaron el rostro del león, que entonces parecía muy pequeño y distinto sin su melena. Los enemigos también observaron la diferencia. «Vaya, pues si no es más que un gato grande, al fin y al cabo», chilló uno. «Esto es lo que tanto temíamos», dijo otro. Se apelotonaron alrededor de Aslan, mofándose a la vez que le decían cosas como «Gatito, gatito, pobre gatito». ¿Cuántos ratones has atrapado hoy, gato? ¿Quieres tu platito de leche, menino? «¿Pero cómo pueden?», exclamó Lucy con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Son unos bestias». Pues ahora que había pasado la primera impresión, el rostro esquilado de Aslan le parecía más valiente, más hermoso y más paciente que nunca. «Ponedle el bozal», dijo la bruja. Incluso entonces, mientras forcejeaban con su boca para colocar el bozal, un mordisco de sus fauces les habría costado las manos a 2 o 3. Sin embargo, no se movió ni una vez, y aquello pareció enfurecer a la multitud. Todos se abalanzaron sobre él entonces. Aquellos que habían temido acercársele, incluso después de que lo ataran, empezaron a recuperar el valor, y durante unos minutos las 2 niñas ni siquiera pudieron verlo, de tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él. Por fin la chusma tuvo suficiente y empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra, unos tirando y otros empujando. Era un animal tan enorme que incluso cuando lo tuvieron allí fue necesario efectuar un supremo esfuerzo para conseguir izarlo hasta la parte superior. Una vez sobre la mesa, volvieron a atarlo con más cuerdas y a tensarlas bien. «¡Cobardes, cobardes!», sollozó Susan. «¿Todavía le temen incluso ahora?». Una vez que Aslan quedó atado de tal forma que en realidad era una masa de cuerdas, sobre la piedra plana toda la muchedumbre se quedó silenciosa de repente.
4 arpías que sostenían 4 antorchas se colocaron en las esquinas de la mesa. La bruja se descubrió los brazos como lo había hecho la noche anterior, cuando su presa había sido Edmund, en lugar de Aslan, y a continuación empezó a afilar el cuchillo. A la niña les pareció, cuando el destello de las antorchas cayó sobre él, que el cuchillo estaba hecho de piedra, no de acero, y que contenía una forma extraña y maligna. Por fin la bruja se acercó y fue a colocarse junto a la cabeza de Aslan. La mujer tenía el rostro crispado y convulsionado por la ira, mientras que el del león contemplaba el cielo y todavía inmóvil, sin cólera ni temor, tan solo un poco entristecido. Entonces, justo antes de aceptar el golpe, la bruja se inclinó hacia él y dijo en voz estremecida: «¿Y ahora quién ha ganado, idiota? ¿Creíste que con todo esto salvarías al traidor humano? Ahora te mataré a ti en lugar de a él, tal como pactamos, de modo que la magia insondable quede aplacada. Pero cuando estés muerto, ¿quién me impedirá matarlo también a él? ¿Y quién me lo quitará de las manos entonces? Comprende ahora que me has entregado Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Sabiendo esto, desespera y muere». Las niñas no vieron el momento en que lo mataba, pues no pudieron soportar contemplarlo y se taparon los ojos.